Vamos a reflexionar hoy, a meditar en el texto de Mateo 5, 20, 26. Es un texto donde nos pone una nueva manera de comprender la ley y nos habla en cierta manera de la abundancia que hay en la ley. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto bíblico del día de hoy, Mateo 5, 20, 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que mate será llevado a tribunal. Yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos decir que no hay cierta genialidad y originalidad en el mensaje de Cristo. Y pensemos un poco en el ambiente judío de respeto hacia la Torá, hacia su palabra, la palabra de Dios. Y era tal que era la máxima norma de autoridad, ¿verdad? Sin embargo, algunos aspectos, podemos decir, aparecerían como faltos de caridad de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Su enseñanza parecería entrar en contradicción con aquello del Nuevo Testamento, oponerse al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en algo que ya habíamos meditado antes acerca del divorcio, ¿sí? Algo que el Antiguo Testamento permite y que Jesús restringe, prohíbe en cierta manera. En nuestra interpretación ponemos el énfasis más bien en el hecho de que Jesús parece ir más allá de la enseñanza del Antiguo Testamento, profundizando y radicalizando, recuperando la voluntad originaria de Dios, y pienso que ese es el punto central. Hay muchas normas que son normas humanas. Hay muchos cambios que se hicieron que eran cambios para adaptarlos humanamente a lo que el hombre quiere. Pero lo que nos pone ahora aquí es en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere. Jesús nunca se mueve en la dirección de ser laxo, relajado, en torno a lo que tiene que ver con la palabra. Él siempre quiere una manera de vivir la plenitud. Somos nosotros los que nos volvemos laxos. Jesús ante la ley siempre nos llevaba al plan original de Dios. La primera reacción emocional que el Señor pide erradicar del alma, y aparece hoy en el texto, en el alma de cualquier creyente, es la ira. Esta era condenada ya por los judíos, no crean que no fuera condenada, claro que sí. Pero había algunas cosas que debemos entender que eran como una manera como se relajaba el sentido de la ira. Había un rabino, Eliezer, del año 90 después de Cristo, que decía, casi como lo decía Jesús, quien odia a su prójimo tiene que ser contado entre los derramadores de sangre. No estaría seguro si esta manera de hablar del rabino dependía ya de su contacto con el cristianismo o simplemente algo que venga del seno del judaísmo. Pero el judaísmo en tiempo de Cristo, al menos de una manera unánime, rechazaba la cólera. Decía, entre hermanos la cólera está prohibida. Si recordamos los textos del Qumran, nos presentaba que aquel que guardara rencor contra su prójimo injustamente sería castigado 6 meses, había como una especie de castigo para los rencores. Pero también había unos textos bíblicos que hablaban de una manera muy fuerte, hablamos del Qumran, ¿verdad?, acerca de que en algún punto no hay que tener misericordia, hay que ser inmisericordia. Dice, contra los que están fuera de la vía, o sea, del camino,
Hay que ser inmisericordias. También algunos textos rabínicos de aquellas épocas dicen: un aprendiz de las Escrituras que no se venga y no es rencoroso, no es verdadero aprendiz de las Escrituras. Podemos ver un poco, en cierta manera, cuál era la cultura que había con respecto a la venganza, a la ira y este tipo digamos así, de sentimientos, de emociones. Pues vamos al texto de hoy. Después de exponer Jesús de manera categórica que la ira no debe anidarse en el alma de un discípulo, nos presenta una parábola corta sobre la necesidad de la reconciliación con el prójimo. Ira, insultos, desprecios, son como esas tres emociones que nos presenta el texto de hoy y que vale la pena que las miramos. Realmente son parte de nuestra vida diaria. No hay una persona que no haya dicho algún día: yo le pido perdón a Dios porque soy rencoroso, porque tengo ira o porque insulto a los demás. ¿Sí? Es parte casi del diario vivir. Y entonces es allí donde hace la conexión el Señor, y vamos a verlo un poquito más adelante, entre el no matarás y estos tres aspectos. Porque muchas veces el no matarás lo dejamos allá solo, como yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, como dicen algunos. Aquí el Señor nos entra a decir: la ira, el insulto y el desprecio son otras maneras como se está matando. Han oído que se dijo a los antiguos, es la palabra con la que inicia la premisa para iniciar con esta introducción al no matarás. Y lo que presupone es que al decirlo de esa manera, la gente que estaba escuchando estaba formada en la ley judía. Han oído que se dio, o sea, ya ha sido una instrucción recibida. Y después cuando dice que se dijo, es decir, a los antepasados, se refiere a la generación del Sinaí, es decir, a aquellos que en la antigüedad recibieron y por primera vez escucharon la ley de Moisés, ese no matarás. Jesús considera que la interpretación que hay al no matarás no es correcta, tiene algunas equivocaciones. No es falsa, es verdadera, pero no es completamente correcta. Jesús quiere llevarnos a los orígenes del mal, del pecado, para erradicar no solamente ese no matarás, sino todo lo que hay en torno a ello, ¿verdad? Lo que Él quiere es que no nos fijemos simplemente en el hecho del asesinato. Sin duda que el quebrantamiento del sexto mandamiento, ese no matarás, es un pecado grave, pero es grave también aquello que incita a matar. Es decir, no podemos simplemente querer erradicar la consecuencia sin descubrir la causa, sin descubrir la razón que nos lleva a eso, los motivos o todo lo que hubo en ese camino antes de llegar al quebrantamiento del mandamiento. La ira, el insulto y el desprecio. Sin duda que son preludio de la muerte del hombre. Si se desprecia la vida, fácilmente se da el paso al asesinato. Cuando uno desprecia una vida, simplemente se le hace fácil a exterminarla. Eso es justamente no solamente aplicado a lo humano, sino a la vida, a la ecología, por ejemplo. Si no amamos la naturaleza, que es una de las cosas que nos pide el Señor, que amemos y cuidamos la naturaleza, pues simplemente la vamos a matar, a destruir. Cuando amamos, sabemos apreciar. Eso no se queda con la sola interpretación del mandamiento. Él nos lleva justamente a encontrar ese sentido moral original. O sea, ¿qué quería el Señor? Es necesario que reconozcamos nuestras emociones, pero hay que evitar que se desborden. No podemos dejar que la furia, por ejemplo, nos controle. A veces las emociones aparecen, afloran en la vida. La otra cosa es controlarlas y evitar que se desborden. Una furia mal controlada puede llevar al asesinato o a cualquier otro tipo de violencia. Hay mucha gente que simplemente se dan cuenta que por dejarse llevar han caído en graves errores. Esta parte de la meditación la vamos a centrar un poco más en unos textos de Joseph Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI, en el Camino Pascual. Él expresa que la parte central del texto de hoy está en el versículo que para él es como el que desencadena toda la interpretación de este sexto mandamiento: no matarás, con los ejemplos que nos presenta. Nos dice, es el versículo 20: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor que. El llamado de Jesús es a una justicia mayor. En un mundo que ha relajado el valor de la vida, Jesús nos invita a una justicia mayor. No podemos acomodarnos al mundo. No podemos acomodarnos a la mediocridad del mundo. Y eso es lo que nos pide el Señor en el Evangelio. Yo no creo que en algún momento llegue la iglesia a decir que la vida humana no tiene valor del comienzo al final, porque es parte de ese sentido original que quería el Señor. Y si en algún momento lo llega a hacer, simplemente tendremos que mirar de nuevo a los orígenes, al mandamiento primordial de Dios, para descubrir que eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. La clave de todo el sermón de la montaña es una palabra. En cierta manera la palabra no va a aparecer acá, pero es como un resumen de eso, y es la abundancia. No es una añadidura de obligaciones. Jesús no le añade a la muerte a matar 2 o 3 obligaciones más. No es eso. Lo que está haciendo es poniéndonos a entender que la justicia tiene una nueva estructura, la estructura de Cristo. La justicia ahora se interpreta desde Cristo. La estructura de la abundancia, cuyo centro se revela en una palabra, según el Papa Benedicto, la palabra por. Y él lo dice en el sentido de, especialmente por ejemplo en la misa, el cuerpo entregado por ustedes, la sangre derramada por ustedes. Por esa razón de esa justicia. Miremos un par de milagros que se presentaron en la vida de Jesús, que pienso que son significativos en ese sentido de la abundancia. El milagro de la multiplicación de los panes sin duda es uno de ellos, que al final nos dice que sobraron 7 cestos llenos de pan, ¿sí? Una de las intenciones del relato es la idea de que hay no solamente abundancia, sino sobreabundancia, aquello que supera el nivel de lo necesario. Había pan hasta saciarse y sobró. Igual hay otro hermoso texto, hay varios, pero otro hermoso texto es cuando Jesús transforma el agua en vino en las bodas de Caná. Juan 2, 1:11. En este texto de las bodas de Caná, el Señor le da la oportunidad a esta familia de convertir, yo pienso que unos 500 o 600 litros de vino para la fiesta. Son 2 milagros que nos muestran abundancia, ¿verdad? Lo hacen como con estas 2 figuras hermosas, pienso que son los más representativos, pero tienen una característica especial. Si los miramos cuidadosamente, aquí nos lleva directamente a reflexionar en un punto central del culto cristiano, que es la Eucaristía. Dios no da cualquier cosa. Dios da lo mejor. Dios se da a sí mismo. Dios es abundancia porque es amor. Dios en Jesucristo es enteramente para nosotros, que se ha entregado por ustedes. Así manifiesta su verdadera divinidad. La divinidad de Dios está en esa entrega. La abundancia, y entonces aquí debemos mirar otro aspecto, la cruz, es el verdadero signo del Hijo. O sea, da una vida en abundancia y la da desde la cruz. Una justicia abundante no significa un incremento de leyes. Justicia abundante es justicia según el modelo del Señor. Es la justicia del seguimiento de Jesús. Sabe que vive del amor del Hijo de Dios que amó y se entregó por mí. Se dijo a los antiguos, es otra parte que nos regalaba, ya los tratamos de reflexionar un poco, se les dijo a los antiguos, pero yo les digo, Jesús se revela como el verdadero Moisés en estas palabras, ¿sí? Si en la antigüedad se les dijo esto por revelación de Moisés, hoy les digo, es decir, yo soy el nuevo Moisés. Conmigo se inicia una nueva alianza que quiere volver al plan de Dios. El cumplimiento de la promesa de Dios, esa que hizo a los padres. El Señor tu Dios te dará de en medio de ti y de entre tus hermanos un profeta como yo, al que sabrán oír. Deuteronomio 18. Las palabras que hallamos al final del Deuteronomio, palabras que suenan como el lamento de un Israel que está afligido, como una plegaria para que Dios se acuerde de su promesa.
No ha vuelto a surgir en Israel el profeta semejante a Moisés, con quien cara a cara Dios hable. Deuteronomio 34:10. Estas palabras llenas de tristeza y de resignación son superadas por el gozo del Evangelio, por la presencia de Cristo que con abundancia supera toda la ley de Moisés y los profetas. Para la contemplación hoy los invito a que hagamos un ejercicio de comparar las leyes actuales de la justicia humana con la nueva ley de Cristo. Hagámoslo con esa premisa de Cristo. Han oído decir, pero yo les digo. Es un buen ejercicio de contemplación, creo yo. Han oído decir, pero yo les digo. Contemplémoslo, hagamos como tarea, pongamos un ratito. Han oído decir, no matarás, pero yo les digo, no te dejes llenar de ira, no dejes que los insultos o el desprecio por tu hermano llene tu corazón. Así estoy dando el ejemplo del Evangelio, pero tomemos algunos ejemplos de nuestra vida diaria. La abundancia de vida que nos propone Cristo en sus milagros, hoy lo vemos representado en el sacramento de la Eucaristía. Esta abundancia de pan, esa bendición que es recibir de Dios todo su Hijo para nosotros, para llenar los vacíos de nuestra alma y para darle un sentido nuevo a nuestra existencia. Señor, quiero poner mi vida hoy en tus manos y en tu presencia. Que cuando el mundo pida cosas, yo te pueda pedir sabiduría. Que cuando el mundo clame venganzas y guerras, yo pida perdón y paz. Que cuando el mundo reclame libertades, yo te pida, Señor, y viva la santidad. Que cuando el mundo pida elegir sobre morir, sobre matar o no, yo sepa elegir la vida. Que cuando el mundo pida pan, yo te pueda pedir Eucaristía. Gracias, apreciado pueblo de fe, para la acción de este tiempo. Trabajemos en estas tres palabras de hoy: el enojo, el insulto y el desprecio. Centrémonos en ellas, tratemos de mirar de qué manera las erradicamos. Si alguna de ellas forma parte de nuestra vida, tratemos de erradicarlas de nuestra vida. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.